Hemos venido desarrollando una serie que hemos titulado Hablemos de Dinero. Y es que como comunidad hemos entendido la importancia que es tener una buena salud financiera. Hemos venido trabajando diferentes enseñanzas, ya el día de hoy es la cuarta, en la cual queremos como comunidad aprender cómo crecer. Aunque este es un tema difícil y muchas veces cuando desde un sitio como este hablamos de temas como dinero o el tema que vamos a hablar el día de hoy, genera cierta controversia y desde antes nos predisponemos. Y hemos venido aprendiendo a lo largo ya de estas series diferentes cosas. Para hacer una pequeña recapitulación, en la primera enseñanza nuestro pastor nos enseñaba acerca de ser buenos administradores. Y es que lo primero que tenemos que tener en nuestra mente es saber cuánto debemos. No podemos ir por ahí sin saber cuánto es el total de mis deudas o cómo las voy a pagar. Es muy importante. También nos enseñaba que tenemos que tener claro en qué se me va mi dinero, en qué lo estoy gastando, cómo estoy pagando las cosas. Y esto se traduce en que tenemos que tener un presupuesto. Cada uno debería tener un presupuesto al comienzo del mes. Y que también tenemos que establecer metas y objetivos muy claros. No podemos sencillamente trabajar para sobrevivir. Todos tenemos metas y tenemos sueños, pero tenemos que hacerlos medibles. Tenemos que saber cómo vamos a llegar allá. En la segunda enseñanza, nuestro pastor también nos compartía que no hay atajos para ser rico. Y tal vez ustedes hayan soñado lo que yo, y es levantarme habiendo ganado el baloto y teniendo mucha plata y poder vivir la vida que uno ve en redes sociales de los famosos. Pero de alguna manera es muy difícil. La probabilidad de ganarse el baloto es muy pequeña. Y las personas que se lo ganan aún están en un grupo más selecto. Entonces no hay atajos para ser rico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar duro. Tenemos que entender que al final del día siempre hay una recompensa. Pero también que tenemos que trabajar con amor. Y tenemos que trabajar como si lo hiciéramos para Dios. Y ojo, a veces se tergiversa esto y es como trabaja para Dios significa regalar tu trabajo. Y nada que ver. Trabajar con amor y como si lo hiciéramos para Dios es hacerlo de manera excelente y de manera eficiente. Y que tenemos que trabajar de una manera intencional y disciplinada. Y ojo a esta palabra, intencional. Si tú llevas en nuestra comunidad ya un tiempo, seguramente la has escuchado muchas veces. Y es que si hay algo que puede definir a Iglesia es que somos una comunidad intencional. Y esto quiere decir que hacemos todo con un propósito. La manera en la cual nos vestimos, cómo pintamos las cosas, cómo llevamos a cabo nuestras reuniones, siempre van a tener un propósito. Asimismo tenemos que trabajar en pro de, en tu trabajo. Busca cómo puedes mejorar, cómo puedes ascender. También nos enseñaba acerca del tiempo, que nuestro tiempo tenemos que aprender a planificarlo. No se pueden pasar mis días sin saber qué hice, o si tenía unas tareas, no puedo terminar sin cumplirlas. Y eso se ve a que también tenemos que aprender a priorizar. Y el pastor nos enseñaba la diferencia entre lo importante y lo urgente. Asimismo que es fundamental evitar distracciones. Cuando hagas una tarea, evita cosas que te puedan distraer, tu celular o tener el televisor prendido, o incluso hay espacios que nos dan distracciones y no nos permiten completar las diferentes tareas que tenemos. También nos enseñaba que es fundamental descansar y tal vez el descanso choque un poco con el punto anterior, que era el trabajo duro, porque creemos que trabajar duro es trabajar todo el día y renunciar a los demás, renunciar a mi familia, renunciar a mi descanso, y no es así. Por eso también nos enseñaba el tema de la planificación. Entonces que tenemos que aprender a descansar, a buscar un equilibrio en todo lo que hagamos. Y nuestra pastora hace 8 días nos enseñaba que tenemos que honrar a Dios y que esto es un principio de vida. Y que honrar a Dios no se trata solamente de dinero, porque creemos que honrar a Dios y cumplir sus principios tiene que ver siempre con diezmos y ofrenda. Y no es así. Honrar a Dios es entender que tenemos que ir por un camino de crecimiento espiritual y que una vez entendemos esto, podemos aprenderlo y podemos crecer en pro de. También nos enseñaba a través de Mateo 6, 19 a 21, que donde está nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Y que entendemos por tesoro nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros recursos. ¿En dónde está nuestro tesoro? ¿En dónde ponemos estas cosas?
también nos enseñaba a través de Filipenses 3:20 que somos ciudadanos del cielo. Y el ser ciudadanos del cielo nos da una responsabilidad adicional. Nos enseña también que todo lo material que tenemos en esta tierra se va a quedar aquí en la tierra y que vamos a ir a una nueva vida. Pero que mientras estemos aquí en la tierra, estos recursos que tenemos tienen que ayudar al crecimiento y a la expansión del reino. Y que allí, en la extensión del reino, es donde debería estar nuestro tesoro. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, como les comentaba, cuando se habla desde acá, siempre creemos que es porque les vamos a pedir más plata. Y es algo que queremos romper y queremos aprender de una mejor manera. Para ello, quiero que leamos juntos Salmos 24:1, que dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Acompáñeme a orar. Padre, yo en esta mañana vengo ante ti pidiendo que seas tú quien nos enseñe, ser ese canal para hablar contigo, para recibir la palabra que tienes preparada el día de hoy. No queremos salir de la misma manera. Sabemos que lo que tú nos has regalado como comunidad es inigualable y que vamos a ir a un nuevo nivel. Que lo que tú quieres para nuestra vida es que tengamos una vida agradable, contenta, una vida llena de bendición. Porque somos tus hijos y tú quieres guardarnos todo el tiempo y quieres lo mejor para nosotros. Te pido que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón y que aquello que nos has regalado penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos permita avanzar. Queremos ir a nuevos lugares, queremos que el reino se extienda a todo lado y que ese amor que tú nos has regalado pueda llegar a cada rincón de este planeta y así mismo estar todos en una vida eterna contigo. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de estar aquí esta mañana. Toda la honra es para ti. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Y resulta que en Salmos vemos una verdad importantísima, que una vez la entendemos, va a ser mucho más fácil lo que queremos enseñar. Y es que dice que todo es del Señor. Hasta ahí va. No hay parágrafos, no hay letra pequeña. Él dice que todo es del Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo lo que tú tienes no es tuyo, le pertenece al Padre. Y nos indica que sencillamente somos administradores de sus recursos. Nada nos pertenece, todo es de Dios, nos lo está diciendo Salmo. Y cuando entendemos esto, entendemos que una sabia administración se construye bajo la comprensión fundamental de que Dios es el dueño de todo. Y hemos venido aprendiendo a administrar. Pero, ¿por qué te enseñaríamos a administrar? ¿Cuál es el foco de eso? Bueno, el día de hoy la enseñanza la hemos titulado Libre para dar. ¿Cómo vivir una vida generosa? Y para ahondar en ese tema, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es generosidad. Como te decía, muchas veces escuchamos generosidad y lo primero que viene a nuestra cabeza es que es plata. Generosidad es que tú le vas a regalar plata a otras personas, o que tú le vas a dar plata a la iglesia, o que todo es plata. Y resulta que eso no es generosidad. Y te la defino. Dice que la generosidad es algo que nos impulsa a dar sin recibir nada a cambio. Eso es generosidad. ¿Qué tienes que dar? Lo que sea que tengas para dar. Lo que tú des sin esperar nada a cambio es generosidad. Hable tiempo, recursos, talentos. Los estás dando sin esperar nada a cambio, estás siendo generoso. Con eso en mente tenemos que entender un poco más cómo podemos ser generosos. Y tal vez todos nos hemos enfrentado a la situación que queremos ayudar a otras personas, puntualmente económicamente, que hay familias que muchas veces hemos dicho, yo quisiera tener para darte, yo quisiera poder ayudarte, pero no tengo cómo hacerlo. Y es que para poder bendecir a otros, primero yo tengo que tener una buena administración de mis recursos, y con una buena administración de mis recursos voy a tener la manera de bendecir a otros regularmente. Y es que dar es un don, y es un don que nos tiene que dar alegría. En Romanos 12:8 nos dice la palabra: si tu don consiste en animar, anímalos. Si tu don es dar, hazlo
con generosidad. Y todos sabemos que Dios nos ha dado dones y talentos. Pero muchas veces nos escudamos en, no, es que a mí Dios no me dio el don de la generosidad. Entonces por eso yo no soy generoso, yo no aplico ahí, yo no tengo que hacerlo. Y por eso es que tenemos que ser intencionales cuando aprendemos de la Biblia e ir más adelante. Porque más adelante la palabra nos enseña también que nosotros podemos pedirle dones al Señor y que Él nos los va a dar. Y un don que todos deberíamos pedir por encima de cualquier cosa es el don de la generosidad. Entendiendo también que la generosidad no es lo mucho que tú des ni lo poco, sino es el corazón con el cual tú lo estás dando. ¿Cuál es tu intención cuando tú das? Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente. Personalmente es un don que yo tuve que pedir y en el cual trabajo día a día. Hace unos años yo era todo lo contrario a una persona generosa. Y ojo, lo contrario a generosidad no es ser tacaño. Yo era una persona que no hacía nada si no tenía algo a cambio. Todo lo que yo hacía tenía un doble propósito. Necesitaba una ganancia para que yo actuara frente a cualquier situación. Para mí el pensar en dar sin recibir nada a cambio no era posible. Y tuve que pasar por diferentes procesos en mi vida para aprenderlo y para pedirle al Señor que me ayudara y que me regalara este don. Porque resulta que yo era un muy buen administrador, se los comentaba hace un momento. Si uno no administra bien, no tiene la manera de ser generoso con otros. Pero yo era muy buen administrador. Y digamos que ese es el punto de partida. Por eso primero te enseñamos cómo ser un buen administrador. Pero la buena administración no es la meta final. Sencillamente es un medio para lograr un fin. Y el fin que tenemos y todo lo que hacemos va en pro del crecimiento del reino. Y el fin de una buena administración es que tengas un estilo de vida lleno de generosidad. Ese es el propósito. Por eso debemos tener una buena administración. Mi vida tiene que respirar generosidad todo el tiempo. Y hoy quiero enseñarte 4 maneras en las cuales podemos ser generosos. Y te las quiero enseñar a través de mi historia personal. Porque resulta que el estar parado aquí compartiendo una enseñanza de este calibre refleja la generosidad del Padre en mi vida. Yo he decidido entregar mi vida al Señor porque su amor reflejado en mí ha sido tan grande que el no hacerlo negaría mi propia existencia. Conforme vayamos avanzando vas a entender un poco más a qué me refiero. Y el primer aspecto en el cual nosotros tenemos que ser generosos es con Dios. Lo primero es nuestra generosidad hacia el Padre. Malaquías 3:10 dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Y es que diezmar o ofrendar es una parte importante de nuestra adoración hacia Dios. Pero ¿por qué lo hacemos? Y muchas personas toman el tema de darle a Dios como un argumento en contra de Él. Porque dicen que un Dios todopoderoso, ¿por qué va a necesitar nuestro dinero? ¿Por qué Dios que creó todo va a necesitar el 10% de su sueldo? Y toman ese argumento y hacen unas tesis increíbles para ir en contra de Dios. Y déjame decirte algo, Dios no necesita nuestro dinero. Nosotros no damos diezmos y ofrendas, nosotros no somos generosos porque Dios lo necesite. Nosotros lo hacemos porque dice en Malaquías, para que haya suficiente comida en mi casa. ¿Y cuál es la casa de Dios? Nosotros somos su casa. Nosotros damos y ofrendamos para el crecimiento de su reino, para que entre nosotros nos ayudemos, para que si pasamos por dificultades, entre nosotros nos apoyemos, porque el Señor nos bendice para bendecir a otros. Pero también lo hacemos como un acto de obediencia, porque el Señor me lo está pidiendo. Así como cuando nos piden algo nuestros papás, nosotros no vamos en contra. Uno es obediente a lo que el Padre está diciendo. Y nuestra generosidad con Dios no es solamente dinero. Recuerden, generosidad no es solo dinero. Generosidad es dar sin esperar nada a cambio. Nuestros dones. ¿Cómo estás usando tus dones para el servicio del Señor? ¿Qué estás haciendo?
nuestros diezmos y ofrendas ayudan al crecimiento del reino. Todo lo que tú ves, lo construimos con lo que ustedes dan. Y es entendible, y vemos muchos casos de mala administración, de iglesias que se quiebran, o que el pastor toma y administra de mala manera eso. Pero el Señor no nos está pidiendo que hagamos cuentas o que auditemos lo que hacen con ese dinero. Él nos pide a nosotros ser obediente. Las personas que administran tendrán que ver cuentas con el Señor, y ellos están perdiendo la bendición, no nosotros. Tú eres obediente, tú das tus diezmos, tú das tus ofrendas, hasta ahí va tu tarea. El que hacen con ellos no te corresponde. Pero déjame decirte algo, y yo te puedo dar tranquilidad en este aspecto, que aquí en Iglesia tenemos unos buenos administradores sabios, que saben cómo hacer y que la tienen clara y saben que todo es para el crecimiento del reino. Y te lo digo yo no estoy en nómina, yo no sé qué pasa con los recursos, ellos son transparentes y nos lo cuentan a toda la comunidad, pero yo he visto que con los recursos que damos, crecemos. Entonces yo te puedo dar garantía y te puedo dar mi palabra, que al menos tus recursos en esta casa son bien usados. Tienes mi palabra. Pero para aprender esto y llegar al punto al cual estoy hoy en día, tuve que pasar por muchas cosas. Resulta que yo me casé hace 6 años, de hecho hace exactamente 6 años, hoy estoy de aniversario con mi esposa. Y cuando yo me casé con ella, yo era muy buen administrador y trabajaba muy duro. Y había aprendido los principios desde muy pequeño, pero yo los cumplía porque me los habían inculcado, no porque me naciera. Ella era una mujer extremadamente generosa, a la cual podía entregar todo y quedarse sin nada y no le importaba, pero tenía un detalle: era terrible administrando. Entonces, cuando estos dos mundos se unen y formamos el matrimonio que hoy por hoy tenemos, empezamos a tener diferentes temas. Ella influye en mi administración, en mis finanzas, y yo influyo en la manera en la cual ella es generosa. Y eso fue una lucha muy fuerte, porque dentro de mi presupuesto el diezmo era lo último en la lista. Y si tenía una cuenta por pagar, de ahí cogía para suplir esa necesidad. Y había muchos meses que yo no daba el diezmo porque no me alcanzaban las cuentas. Y era una pelea constante con mi esposa, a puntos que ella me exigía todos los meses que yo le enviara el comprobante. Y cuando no se lo enviaba era una pelea terrible, pero terrible. Y yo decidí, si me faltaba plata, buscar por otro lado, pero entregar el diezmo. Es una realidad. Pasa el tiempo y este tipo de dinámicas generan conflictos financieros, porque no hay una buena salud financiera. Llegamos a un punto de estar casi en quiebra y duramos así mucho tiempo, que mientras hablábamos con mi esposa de cómo poder salir de ese tema, llegamos a una conclusión entre los dos. Y ahí también aprendí que uno puede tener una influencia tan negativa en las personas, que nuestra conclusión era pedir prestado del diezmo para pagar nuestras deudas. Hoy lo digo en voz alta y suena tan absurdo que yo no entiendo cómo llegué a ese punto en ese momento, pero esa era nuestra solución. Y entonces hicimos algo aún más absurdo: fuimos a discutirlo con nuestros pastores. Entonces nos paramos y le contamos a los pastores: esta es nuestra realidad, estamos al borde de la quiebra, me llaman todos los días de todos lados, me llaman los domingos a las 6 de la mañana, no estamos teniendo vida, estamos desesperados, pero tenemos la solución mágica. Le voy a pedir al Señor que me preste el diezmo de Él para pagar deudas y así salir adelante. El pastor nos hizo una cara y yo estoy seguro que pensó tantas cosas que no podría decirlas por el tema de la censura. Cayó un momento y me dijo algo. Y me dijo: John, guarda tu corazón y lo que te voy a decir no lo malinterpretes. Pero el diezmo que tú das a esta comunidad, si lo dejamos de recibir, no va a hacer que Iglesia cierre. Pero sí estás haciendo que las puertas de los cielos se cierren sobre tu vida y la vida de tu familia. Yo solamente te puedo invitar, si ya tomaste una decisión, a que no saques a Dios de la ecuación y que lo pongas a prueba.
como decía Malaquías. Para nosotros fue tan confrontante que salimos de la casa de ellos, primero súper avergonzados por haber dicho ese tipo de barbaridades, pero confrontados. Y con mi esposa decidimos poner a prueba al Señor. Y comenzamos a trabajar en pro de. Entonces, el diezmo ya no era lo último en mi presupuesto, lo pasé a la primera fila. Y también decidimos dar una ofrenda, muy pequeña. En realidad lo hacíamos para nosotros mismos obligarnos. Y empezamos a ser muy juiciosos, empezamos a cortar gastos. Cualquier tipo de cuenta premium que teníamos, la cancelamos. Cortamos la televisión en nuestra casa, vendimos el carro, tomamos decisiones muy drásticas y empezamos a obedecer los principios. Lo primero era el diezmo todo el tiempo. Y tal vez no me creas, pero 3 meses después a mí me ascienden en mi trabajo y duplican mi sueldo. Pero la historia no queda ahí. Otros 3 meses después me vuelven a ascender y me vuelven a duplicar el sueldo. Y me colocan en una posición en la cual humanamente no debía ser. Y son cosas en las cuales yo digo, solamente Dios, cuando uno lo prueba y lo reta, puede hacer ese tipo de cosas. Fue muy duro de entender, porque aunque te cuento que fueron 6 meses, nosotros estuvimos viviendo casi en una bancarrota por 2 años. Pero a veces vivimos en esos agujeros porque queremos. Miren lo que Dios hizo en ese tiempo, creyendo. Porque no son secretos, están publicados en todos lados. César también dijo Malaquías y en ningún momento coordinamos. Es algo que todos sabemos, pero tenemos miedo a probarlo, tenemos miedo a intentar. Entonces, yo te invito a que seas generoso con Dios y que no hagas lo que yo hice. Y hoy te comparto las palabras que compartió nuestro pastor en ese momento. El diezmo que tú das no va a hacer, si lo dejas de dar, no va a hacer que Iglesia cierre, pero sí está cerrando las puertas del cielo sobre tu vida. No saques a Dios de la ecuación. Número 2, seamos generosos con nuestra casa. Y no hablo de la casa como iglesia, sino con tu casa, en tu familia. 1 Timoteo 5:8 dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Cuando yo estaba en este momento de crisis financiera, nosotros tuvimos que tener una charla muy incómoda con nuestro hijo Santi. En ese momento Santi tenía 6 o 7 años, era muy pequeño, y tuvimos que sentarlo y decirle: Santi, las cosas en nuestra casa no están bien. Eso significa que no podemos tener Navidad. No tengo cómo comprarte un regalo, no tengo cómo comprarte ropa, no tengo cómo viajar, no podemos hacer una cena especial. No tenemos cómo hacerlo y te pedimos perdón. Espero nos entiendas. Y tener una charla de este nivel con un niño tan pequeño, hoy en día mientras lo recuerdo me rompe el alma. Un niño no debería escuchar esas cosas, pero nuestra realidad era tan dura que no sabíamos qué hacer. Sin embargo, la respuesta de Santi me mostró una vez más el amor del Padre en nuestra vida y nos dijo: miren, no hay problema, lo único que yo quiero es compartir con ustedes y que ustedes estén conmigo. Las cosas materiales no interesan, lo importante es que estemos como familia. Y eso para mí fue tan impactante y fue tan hermoso de ver que un niño tan pequeño, que en esa edad lo único que quieren son regalos, respondiera de esa manera. Era Dios diciéndome: aquí estoy, ¿qué esperas para buscarme? Y es que ser generosos con nuestra casa no puede ser una opción, tiene que ser un deber. En tu casa tienes que dar siempre lo mejor. Cuando cuidamos a nuestra familia, estamos cuidando nuestro corazón. Y también les enseñamos a nuestros hijos a ser generosos, a crecer. Hoy en día yo procuro darles todo lo posible a mi esposa y a mi hijo, en todo lo que me piden. Trato de ser cero egoísta con ellos. Y es lindo ver que, por ejemplo, la mayoría de cosas que Santi me pide ni siquiera son para él.
Él me pide todo el tiempo para darle a otros, para compartir. Invitemos, quiero darles un regalo a sus amigos todo el tiempo. Y cuando un niño aprende eso y lo ve en su casa, va a crecer y va a ser un adulto generoso. Y va a tener la bendición desde pequeño. Y no va a pasar por esas cosas que pasamos nosotros por terco. Con nuestra generosidad también le mostramos a nuestra familia el amor real del Padre. Y vuelvo a lo mismo, la generosidad no es solamente dinero. Cuando pasábamos estas situaciones yo tomé la decisión de tener otro trabajo. Y con 2 trabajos significaba que el tiempo que yo tenía para mi familia era mínimo. Casi no los veía, y cuando los veía lo que quería hacer era descansar. Mi esposa también trabajaba mucho, entonces el tiempo que compartíamos era mínimo. No podemos tampoco quitarle tiempo a nuestra familia. Compartamos con ellos, disfrutemos con ellos. Hoy en día las cosas que yo más disfruto hacer es estar con ellos. Y en este momento que ellos no están conmigo, que ya llevo casi 3 meses sin ellos, ha sido muy duro. Y extraño cada momento, extraño levantarme y ver a mi esposa ahí. Extraño a mi hijo que se levantaba e iba inmediatamente a saludarme. Y esas cosas no hay nada que los compre. Entonces, seamos generosos con nuestra familia en todos los aspectos. Número 3, seamos generosos con nuestros padres. Efesios 6, 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y es que honrar a nuestros padres no es solamente amarlos, respetarlos, obedecerlos, valorarlos, porque eso debería ser implícito. Siempre tendríamos que honrar a nuestros padres en esa manera. Pero a veces crecemos y somos muy duros con ellos. Entonces nuestros padres toman malas decisiones económicas y es: usted se metió ahí, nadie lo mandó, ya está muy viejo para que tome esas decisiones. Y les damos mucho palo. Y yo creo que es porque tenemos aún resentimientos de niño. Y entonces cuando los vemos caer, como que nos da cierta alegría. Y no debería ser así. Nosotros deberíamos ayudar a nuestros papás todo el tiempo y bendecirlos. Y no solamente económicamente. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste ir con tus papás a cenar? Pero no una comida normal, sino quiero disfrutar este tiempo con ustedes. Quiero compartir. Quiero que hablemos. Quiero saber cómo va tu vida. Cuando formamos un hogar, es muy normal que nos distanciemos de nuestros padres. Personalmente yo llevo 4 años sin ver a mis papás y trabajo mucho en esta área porque yo quisiera verlos. Y tal vez lo que voy a decir suena extremista, pero yo he llegado a pensar que va a llegar el momento en que voy a decir: cómo me hubiera gustado hablar con ellos, si tan solo pudiera verlos una vez más. Y es que ya han pasado 4 años y todavía no sé cuándo los vuelva a ver. Y quisiera verlos, quisiera poder abrazarlos. Y hoy en día a veces hablamos 2 minutos en periodos de 15 días. Y eso no debería ser así. Deberíamos estar con ellos todo el tiempo, porque hoy están, pero no sabemos mañana. Y en épocas como esta de pandemia es muy difícil y hay una incertidumbre total. No alejes a tus papás, dedícales tiempo, ámalos, bendícelos. Ellos dieron la vida por ti. No nos cuesta nada retribuirles un poco. Además, recuerda que hay una promesa del Padre cuando los bendecimos. Número 4, seamos generosos con los demás. Gálatas 6:10 dice: por lo tanto, siempre tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Debemos aprender a ser generosos entre nosotros. Y recuerda, generosidad no es solamente dinero. Podemos ser generosos con nuestro tiempo, podemos ser generosos con nuestras palabras, con nuestra amistad. Y es que el impacto que nosotros podemos tener sobre otras personas es tan grande que a veces los menospreciamos. No sabemos si en una semana a una persona no le han dicho nada bueno y todo ha sido regaños, todo han sido malas palabras, cosas de desánimo. Y tú llegas hoy domingo y le dices algo bonito y no sabes cómo puedes cambiar la vida de esa persona. No menosprecien las palabras que tienen sobre otros. Es más, yo los invito a que todo el tiempo seamos generosos con nuestras palabras.
No tengamos miedo a decir cosas lindas. A veces creemos que porque un hombre le dice a una niña que está linda, es que ya le está cayendo. Y no necesariamente. Y le estamos quitando bendición a las personas. Tú no sabes si a esa niña nunca le han dicho nada bonito y llegas tú y cambias tu vida. A los mismos hombres, entre hombres, nos da vergüenza decirnos cosas bonitas porque ¿qué pensará? Que soy diferente, que soy raro. No debería darnos temor. Seamos generosos con nuestras palabras en todo tiempo. Yo te reto a que salgas de aquí y a la persona que veas dile algo bonito. Siempre hay algo bueno que decir de los otros. Siempre podemos decir, qué bien te ves, me gusta tu cabello, me gusta tu actitud, qué sé yo. Siempre hay algo bueno que decirle a los demás. También miremos a la comunidad, estemos atentos. La comunidad muchas veces tiene necesidad y estamos esperando a que levanten la mano y pidan ayuda, pero es que levantar la mano es muy difícil. Decir, oye, estoy en necesidad, muy pocos lo hacen. Y yo te invito a que estés atento. Mira a tu alrededor, mira quién puede estar en necesidad y dentro de tus recursos, sé generoso. Muéstrale el amor del Padre a través de tu generosidad. No es lo que tú das lo que cambia la vida de otros, es el amor que tú reflejas a través de Él. Muchas veces creemos que por saber mucha Biblia y decir cosas bonitas y mejor dicho, decirle al otro cosas, estamos mostrándole el amor real y resulta que hay otras maneras. Jesús se refleja en nosotros por lo que hacemos. Tu vida es un reflejo hacia los demás y todo el tiempo, recuerda, deberíamos llevar un estilo de vida lleno de generosidad que refleje el amor del Padre en todo tiempo. Hechos 20:35 dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo, esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Para mí, el tema de la generosidad, como les comentaba, siempre ha sido muy difícil y he tenido que ser muy intencional en trabajar en ello, porque me cuesta. Ser generoso con los demás me cuesta aún más. Para mí generar relaciones, generar vínculos es muy difícil. Dedicarle tiempo a otros, preguntar cómo está tu vida, era muy difícil. Ha sido un proceso en el cual he tenido que pedirle a Dios que me ayude. Pero no solamente eso, he tenido que tomar decisiones drásticas para ir más allá. He tenido que ser intencional y buscar a las personas con las que estoy aquí en la comunidad y llamarlos, escribirles, que si me gustaba, no me gustaba. Pero conforme fui haciendo, Dios comenzó a obrar en mi corazón y comenzó a hacer cosas que, como les decía, nosotros no entendemos, pero Él comienza a actuar y empieza a reflejar su amor y otros comienzan a ver ese amor. No podemos quitar la bendición y tenemos que entender que la generosidad no se da para recibir, pero Dios es tan lindo con nosotros que siempre va a recompensar nuestra generosidad. Para cerrar, yo te invito a que no acumulemos. ¿Qué vas a hacer al final de tus días con las cuentas llenas? ¿De qué te sirve? Pero lo que tú puedes hacer con eso en vida, la manera en la cual tú puedes mover la extensión del reino es maravillosa. ¿Cuántas personas no necesitan del Señor? ¿A cuántos lugares no les hace falta conocer y ver ese amor reflejado? Y tú puedes ayudar, tú puedes contribuir, todos podemos hacerlo. Debería ser nuestro trabajo. Seamos canales de bendición en todo tiempo. Sembremos semillas. Quizás tú veas que es muy poco lo que haces y a veces prefieras no hacerlo, pero esa semilla que tú estás sembrando ahí, no sabemos qué puede generar. No sabemos si por escuchar a una persona que estaba al borde del suicidio puede haber el amor del Padre y decida buscar otros caminos. No piensen que lo que hacen es poco. Dios siempre se mueve en lugares impensables. Pero recuerda, no podemos dar de lo que no tenemos. Hace 6 años, de hecho, hace exactamente 6 años, hoy estoy de aniversario con mi esposa. Y cuando yo me casé con ella,
yo era muy buen administrador y trabajaba muy duro. Y había aprendido los principios desde muy pequeño, pero yo los cumplía porque me los habían inculcado, no porque me naciera. Ella era una mujer extremadamente generosa a la cual podía entregar todo y quedarse sin nada y no le importaba, pero tenía un detalle, era terrible administrando. Entonces, cuando estos dos mundos se unen y formamos el matrimonio que hoy por hoy tenemos, empezamos a tener diferentes temas. Ella influye en mi administración, en mis finanzas, y yo influyo en la manera en la cual ella es generosa. Y eso fue una lucha muy fuerte porque dentro de mi presupuesto el diezmo era lo último en la lista. Y si tenía una cuenta por pagar, de ahí cogía para suplir esa necesidad. Y había muchos meses que yo no daba el diezmo porque no me alcanzaban las cuentas. Y era una pelea constante con mi esposa, a puntos que ella me exigía todos los meses que yo le enviara el comprobante. Y cuando no se lo enviaba era una pelea terrible, pero terrible. Y yo decidí, si me faltaba plata, buscar por otro lado, pero entregar el diezmo. Es una realidad. Pasa el tiempo y este tipo de dinámicas generan conflictos financieros, porque no hay una buena salud financiera. Llegamos a un punto de estar casi en quiebra y duramos así mucho tiempo. Que mientras hablábamos con mi esposa de cómo poder salir de ese tema, llegamos a una conclusión entre los dos. Y ahí también aprendí que uno puede tener una influencia tan negativa en las personas que nuestra conclusión era pedir prestado del diezmo para pagar nuestras deudas. Hoy lo digo en voz alta y suena tan absurdo que yo no entiendo cómo llegué a ese punto en ese momento. Pero esa era nuestra solución. Y entonces hicimos algo aún más absurdo. Fuimos a discutirlo con nuestros pastores. Entonces nos paramos y le contamos a los pastores: esa es nuestra realidad, estamos al borde de la quiebra, me llaman todos los días de todos lados, me llaman los domingos a las 6 de la mañana, no estamos teniendo vida, estamos desesperados, pero tenemos la solución mágica. Le voy a pedir al Señor que me preste el diezmo de Él para pagar deudas y así salir adelante. El pastor nos hizo una cara y yo estoy seguro que pensó tantas cosas que no podría decirlas por el tema de la censura. Cayó un momento y me dijo algo. Y me dijo: John, guarda tu corazón y lo que te voy a decir no lo malinterpretes. Pero el diezmo que tú das a esta comunidad, si lo dejamos de recibir, no va a hacer que Iglesia cierre. Pero sí estás haciendo que las puertas de los cielos se cierren sobre tu vida y la vida de tu familia. Yo solamente te puedo invitar, si ya tomaste una decisión, a que no saques a Dios de la ecuación y que lo pongas a prueba, como decía Malaquías. Para nosotros fue tan confrontante que salimos de la casa de ellos, primero súper avergonzados por haber dicho ese tipo de barbaridades, pero confrontados. Y con mi esposa decidimos poner a prueba al Señor y comenzamos a trabajar en pro de. Entonces el diezmo ya no era lo último en mi presupuesto, lo pasé a la primera fila. Y también decidimos dar una ofrenda muy pequeña. En realidad lo hacíamos para nosotros mismos obligarnos. Y empezamos a ser muy juiciosos, empezamos a cortar gastos. Cualquier tipo de cuenta premium que teníamos, la cancelamos. Cortamos la televisión en nuestra casa, vendimos el carro, tomamos decisiones muy drásticas y empezamos a obedecer los principios. Lo primero era el diezmo todo el tiempo. Y tal vez no me creas, pero 3 meses después a mí me ascienden en mi trabajo y duplican mi sueldo. Pero la historia no queda ahí. Otros 3 meses después me vuelven a ascender y me vuelven a duplicar el sueldo. Y me colocan en una posición en la cual humanamente no debía ser. Y son cosas en las cuales yo digo, solamente Dios, cuando uno lo prueba y lo reta, puede hacer ese tipo de cosas. Fue muy duro de entender, porque aunque te cuento que fueron 6 meses, nosotros estuvimos viviendo casi en una bancarrota por 2 años. Pero
a veces vivimos en esos agujeros porque queremos. Miren lo que Dios hizo en ese tiempo, creyendo. Porque no son secretos, están publicados en todos lados. César también dijo Malaquías y en ningún momento coordinamos. Es algo que todos sabemos, pero tenemos miedo a probarlo, tenemos miedo a intentar. Entonces, yo te invito a que seas generoso con Dios y que no hagas lo que yo hice. Y hoy te comparto las palabras que compartió nuestro pastor en ese momento. El diezmo que tú das no va a ser, si lo dejas de dar, no va a hacer que Iglesia cierre, pero sí está cerrando las puertas del cielo sobre tu vida. No saques a Dios de la ecuación. Número 2, seamos generosos con nuestra casa. Y no hablo de la casa como iglesia, sino con tu casa, en tu familia. 1 Timoteo 5:8 dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Cuando yo estaba en este momento de crisis financiera, nosotros tuvimos que tener una charla muy incómoda con nuestro hijo Santi. En ese momento Santi tenía 6 o 7 años, era muy pequeño, y tuvimos que sentarlo y decirle: Santi, las cosas en nuestra casa no están bien. Eso significa que no podemos tener Navidad. No tengo cómo comprarte un regalo, no tengo cómo comprarte ropa, no tengo cómo viajar, no podemos hacer una cena especial. No tenemos cómo hacerlo y te pedimos perdón, espero nos entiendas. Y tener una charla de este nivel con un niño tan pequeño, hoy en día mientras lo recuerdo me rompe el alma. Un niño no debería escuchar esas cosas, pero nuestra realidad era tan dura que no sabíamos qué hacer. Sin embargo, la respuesta de Santi me mostró una vez más el amor del Padre en nuestra vida y nos dijo: miren, no hay problema, lo único que yo quiero es compartir con ustedes y que ustedes estén conmigo. Las cosas materiales no interesan, lo importante es que estemos como familia. Y eso para mí fue tan impactante y fue tan hermoso de ver que un niño tan pequeño, que en esa edad lo único que quieren son regalos, respondiera de esa manera. Era Dios diciéndome: aquí estoy, ¿qué esperas para buscarme? Y es que ser generosos con nuestra casa no puede ser una opción, tiene que ser un deber. En tu casa tienes que dar siempre lo mejor. Cuando cuidamos a nuestra familia, estamos cuidando nuestro corazón. Y también les enseñamos a nuestros hijos a ser generosos, a crecer. Hoy en día yo procuro darles todo lo posible a mi esposa y a mi hijo, en todo lo que me piden. Trato de ser cero egoísta con ellos. Y es lindo ver que, por ejemplo, la mayoría de cosas que Santi me pide ni siquiera son para él. Él me pide todo el tiempo para darle a otros, para compartir. Invitemos, quiero darles un regalo a sus amigos todo el tiempo. Y cuando un niño aprende eso y lo ve en su casa, va a crecer y va a ser un adulto generoso. Y va a tener la bendición desde pequeño. Y no va a pasar por esas cosas que pasamos nosotros por terco. Con nuestra generosidad también le mostramos a nuestra familia el amor real del Padre. Y vuelvo a lo mismo, la generosidad no es solamente dinero. Cuando pasábamos estas situaciones yo tomé la decisión de tener otro trabajo. Y con 2 trabajos significaba que el tiempo que yo tenía para mi familia era mínimo. Casi no los veía, y cuando los veía lo que quería hacer era descansar. Mi esposa también trabajaba mucho, entonces el tiempo que compartíamos era mínimo. No podemos tampoco quitarle tiempo a nuestra familia. Compartamos con ellos, disfrutemos con ellos. Hoy en día las cosas que yo más disfruto hacer es estar con ellos. Y en este momento que ellos no están conmigo, que ya llevo casi 3 meses sin ellos, ha sido muy duro. Y extraño cada momento, extraño levantarme y ver a mi esposa ahí. Extraño a mi hijo que se levantaba e iba inmediatamente a saludarme. Y esas cosas no hay nada que los compre. Entonces, seamos generosos con nuestra familia en todos los aspectos. Número 3, seamos generosos con nuestros padres. Efesios 6, 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y es que honrar a nuestros padres no es solamente amarlos, respetarlos, obedecerlos, valorarlos, porque
eso debería ser implícito. Siempre tendríamos que honrar a nuestros padres en esa manera. Pero a veces crecemos y somos muy duros con ellos. Entonces nuestros padres toman malas decisiones económicas y es: usted se metió ahí, nadie lo mandó, ya está muy viejo para que tome esas decisiones. Y les damos mucho palo. Y yo creo que es porque tenemos aún resentimientos de niño. Y entonces cuando los vemos caer, como que nos da cierta alegría. Y no debería ser así. Nosotros deberíamos ayudar a nuestros papás todo el tiempo y bendecirlos. Y no solamente económicamente. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste ir con tus papás a cenar? Pero no una comida normal, sino quiero disfrutar ese tiempo con ustedes. Quiero compartir. Quiero que hablemos. Quiero saber cómo va tu vida. Cuando formamos un hogar, es muy normal que nos distanciemos de nuestros padres. Personalmente yo llevo 4 años sin ver a mis papás y trabajo mucho en esta área porque yo quisiera verlos. Y tal vez lo que voy a decir suena extremista, pero yo he llegado a pensar que va a llegar el momento en que voy a decir cómo me hubiera gustado hablar con ellos, si tan solo pudiera verlos una vez más. Y es que ya han pasado 4 años y todavía no sé cuándo los vuelva a ver. Y quisiera verlos, quisiera poder abrazarlos. Y hoy en día a veces hablamos 2 minutos en periodos de 15 días. Y eso no debería ser así. Deberíamos estar con ellos todo el tiempo, porque hoy están, pero no sabemos mañana. Y en épocas como esta de pandemia es muy difícil y hay una incertidumbre total. No alejes a tus papás, dedícales tiempo, ámalos, bendícelos. Ellos dieron la vida por ti. No nos cuesta nada retribuirles un poco. Además, recuerda que hay una promesa del Padre cuando los bendecimos. Número 4, seamos generosos con los demás. Gálatas 6:10 dice: por lo tanto, siempre tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Debemos aprender a ser generosos entre nosotros. Y recuerda, generosidad no es solamente dinero. Podemos ser generosos con nuestro tiempo, podemos ser generosos con nuestras palabras, con nuestra amistad. Y es que el impacto que nosotros podemos tener sobre otras personas es tan grande que a veces los menospreciamos. No sabemos si en una semana a una persona no le han dicho nada bueno y todo ha sido regaños, todo han sido malas palabras, cosas de desánimo. Y tú llegas hoy domingo y le dices algo bonito y no sabes cómo puedes cambiar la vida de esa persona. No menosprecien las palabras que tienen sobre otros. Es más, yo los invito a que todo el tiempo seamos generosos con nuestras palabras. No tengamos miedo a decir cosas lindas. A veces creemos que porque un hombre le dice a una niña que está linda, es que ya le está cayendo. Y no necesariamente. Y le estamos quitando bendición a las personas. Tú no sabes si a esa niña nunca le han dicho nada bonito y llegas tú y cambias tu vida. A los mismos hombres, entre hombres, nos da vergüenza decirnos cosas bonitas porque ¿qué pensará? Que soy diferente, que soy raro. No debería darnos temor. Seamos generosos con nuestras palabras en todo tiempo. Yo te reto a que salgas de aquí y a la persona que veas dile algo bonito. Siempre hay algo bueno que decir de los otros. Siempre podemos decir: qué bien te ves, me gusta tu cabello, me gusta tu actitud, qué sé yo. Siempre hay algo bueno que decirle a los demás. También miremos a la comunidad, estemos atentos. La comunidad muchas veces tiene necesidad y estamos esperando a que levanten la mano y pidan ayuda, pero es que levantar la mano es muy difícil. Decir: oye, estoy en necesidad, muy pocos lo hacen. Y yo te invito a que estés atento. Mira a tu alrededor, mira quién puede estar en necesidad. Y dentro de tus recursos, sé generoso. Muéstrale el amor del Padre a través de tu generosidad. No es lo que tú das lo que cambia la vida de otros. Es el amor que tú reflejas a través de Él. Muchas veces creemos que por saber mucha Biblia y decir cosas bonitas y, mejor dicho, decirle al otro cosas, estamos mostrándole el amor real. Y resulta que hay otras maneras. Jesús se refleja en nosotros por lo que hacemos. Tu vida es un reflejo hacia los demás y todo el tiempo, recuerda, deberíamos llevar un estilo de vida lleno de generosidad que refleje el amor del Padre en todo tiempo.
Hechos 20:35 dice: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo, esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Para mí, el tema de la generosidad, como les comentaba, siempre ha sido muy difícil y he tenido que ser muy intencional en trabajar en ello, porque me cuesta. Ser generoso con los demás me cuesta aún más. Para mí generar relaciones, generar vínculos es muy difícil. Dedicarle tiempo a otros, preguntar cómo está tu vida, era muy difícil. Ha sido un proceso en el cual he tenido que pedirle a Dios que me ayude. Pero no solamente eso, he tenido que tomar decisiones drásticas para ir más allá. He tenido que ser intencional y buscar a las personas con las que estoy aquí en la comunidad y llamarlos, escribirles, que si me gustaba, no me gustaba. Pero conforme fui haciendo, Dios comenzó a obrar en mi corazón y comenzó a hacer cosas que, como les decía, nosotros no entendemos, pero Él comienza a actuar y empieza a reflejar su amor y otros comienzan a ver ese amor. No podemos quitar la bendición y tenemos que entender que la generosidad no se da para recibir, pero Dios es tan lindo con nosotros que siempre va a recompensar nuestra generosidad. Para cerrar, yo te invito a que no acumulemos. ¿Qué vas a hacer al final de tus días con las cuentas llenas? ¿De qué te sirve? Pero lo que tú puedes hacer con eso en vida, la manera en la cual tú puedes mover la extensión del reino es maravillosa. ¿Cuántas personas no necesitan del Señor? ¿A cuántos lugares no les hace falta conocer, ver ese amor reflejado? Y tú puedes ayudar, tú puedes contribuir, todos podemos hacerlo. Debería ser nuestro trabajo. Seamos canales de bendición en todo tiempo. Sembremos semillas. Quizás tú veas que es muy poco lo que haces y a veces prefieras no hacerlo, pero esa semilla que tú estás sembrando ahí, no sabemos qué puede generar. No sabemos si por escuchar a una persona que estaba al borde del suicidio puede haber el amor del Padre y decida buscar otros caminos. No piensen que lo que hacen es poco. Dios siempre se mueve en lugares impensables. Pero recuerda, no podemos dar de lo que no tenemos.